José Ramón. Bienvenido otra tarde más a un encuentro organizado por el AMPA de los Tilos y del Colegio Tajamar conjuntamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde para hablarnos de un tema de muy actualidad, como es el sufrimiento y el sentido de la vida. ¿Qué más podemos? Este tema crucial en estos días que nos toca vivir. Como sabéis, José Ramón Aguillón, que ya tuvimos la suerte de contar con él pues hace ya casi un año, yo creo, José Ramón. José Ramón es filósofo, es profesor universitario, es escritor, ha escrito numerosos libros, novelas. Y bueno, lo más importante es que es filósofo y es un estudioso del mundo que nos rodea y de la forma que tiene el hombre de entender este mundo. El qué hacemos aquí, pero sobre todo el para qué estamos aquí, que es lo más importante. Entonces, bueno, pues hoy nos va a hablar de un tema sobre el sufrimiento y el sentido de la vida, que en los momentos en los que vivimos y hemos pasado, pandemia, ahora una guerra, pues es verdad que nos hacen reflexionar, sufrir en algunas ocasiones, preguntarnos el por qué. Y bueno, pues para todo eso está hoy José Ramón. Buenas tardes y nada, cuando ya estés preparado y Estoy tú me preparado. digas, proyecto tu presentación. Estoy preparado. ¿Me oís bien? Te oímos. Vale, pero bien. Bien. Vale, Sí. perfecto. Pues tú nos dices, cuando quieras Sí, pues te comparto pantalla, pero si quieres bien, pues decir algo antes. entonces ya directamente la primera. Perfecto. ¿Se ve? Sí, yo lo estoy viendo. Es el doctor Gachet, un cuadro muy famoso de Van Gogh, un médico suyo y un buen amigo suyo. Y esta es la primera. Como tú decías, el sufrimiento y el sentido... Bien, buenas tardes a todos, perdón. Estoy un poco acelerado por este retraso imprevisto. Buenas tardes y saludos desde Burgos. Yo vivo en Burgos, como muchos sabéis, y gracias a estos medios informáticos pues uno puede estar con amigos y con gente de todo el mundo. El sufrimiento y el sentido de la vida es un tema que realmente es muy apropiado para esta época de Cuaresma y cercana a la Semana Santa, pero en realidad no está escogido por eso, sino porque es un tema de por sí interesante. Ustedes viven en Madrid, yo vivo en Burgos, pero todos debemos vivir en el significado, porque somos animales racionales. De otro modo, pues seríamos monos con pantalones, no seres humanos. He pensado dividir mi intervención en tres partes. Una breve introducción en primer lugar, luego un desarrollo apoyado en autores y libros que me parecen muy recomendables y en tercer lugar intentaré resumir lo que han dicho sobre el sentido del sufrimiento las tres culturas más importantes que forman lo que entendemos por Occidente: Grecia, Roma y el cristianismo. Entonces, si te parece, María, pasamos a la siguiente imagen. Sí, a ver si me deja. Que no me deja, no sé por qué. Tenemos aquí, esto es una cosa medio diabólica, claramente. A ver si me deja. Veo que no. ¿Se ve? Vale. Ahí estamos. Este señor de la boina es un filósofo belga, criado o después residente en Francia, Gustave Thibon. Es un filósofo autodidacta del que yo aprendí a escribir, entre otras cosas, escribir con sentido filosófico y más o menos ameno y brillante. Él lo es mucho, o lo era mucho. Solemos distinguir entre dolor físico y sufrimiento anímico. También solemos usar la palabra dolor como sinónimo de sufrimiento. En cualquier caso, estamos ante una tremenda realidad configurada por tres adjetivos abrumadores:
el sufrimiento es universal, es incomprensible y es inevitable. Junto al dolor y a la muerte forman una trilogía que acaparan las preguntas fundamentales de los seres humanos. Por eso el sufrimiento o el dolor o la muerte inspiran a mejor literatura, el mejor teatro, el mejor cine, la mejor música. Por otra parte, el sufrimiento es una sustancia bastante misteriosa, como corresponde también a la misteriosa condición del ser humano, que en palabras de Gustave Le Bon, que tienen ustedes ahí escritas, es un ser que conoce, que sufre, que ama, que va a morir y que lo sabe. A mí me pareció una definición descriptiva de lo que es el hombre súper interesante. Y si te parece, María, pues podemos pasar. Y ahí tenemos a el mejor de los filósofos, de los poetas argentinos, una poesía muy filosófica en muchos casos, Jorge Luis Borges, que ha condensado esa superlativa complejidad de la que hablábamos en 3 versos que me parecen insuperables. Para mí soy un ansia y un arcano, una isla de magia y de temores, como lo son tal vez todos los hombres. Ese ansia significa deseo. El hombre es un deseo permanente, siempre insatisfecho. Un arcano, arcano es algo misterioso, oscuro. Una isla de magia, una isla en el sentido de que somos individuales. Cada uno de nosotros es un sí mismo y se diferencia radicalmente de todo lo que le rodea. Una isla de magia, ¿por qué? Pues porque estamos llenos de ilusiones y nos gustaría ser felices, y de temores. Incluso la gente joven. Yo por lo menos cuando pregunto a mis alumnos, ¿vosotros sabéis lo que es el miedo en la vida? El temor de verdad. Pues aunque sean jovencitos, me dicen que sí. O sea, todos saben lo que es tener miedo. Antes que Borges, un español del siglo de oro como Baltasar Gracián nos había dicho que si vemos una oveja hemos visto a todas las ovejas, si vemos a un león hemos visto a todos los leones, pero si vemos a un hombre solo hemos visto a un hombre y además muy mal conocido. Antes que Gracián, pues bueno, todos los sabios que intentan explicar qué es el ser humano, cuál es nuestra condición, todos usan la palabra misterio, todos. En el principio de la reflexión griega, Sófocles, el autor de esa obra de teatro maravillosa que se llama Antígona, pues hace decir al coro que en el mundo hay muchas cosas misteriosas, pero ninguna tan misteriosa como el hombre. Si quieres, María, podemos pasar. Estupendo. Una vez en un examen escrito, pregunté, un examen de antropología, pregunté ¿quién es el hombre? Y la respuesta de un alumno empezaba con estas palabras: un animal racional es una mezcla explosiva. Yo recuerdo que dejé de leer en ese momento ya el examen, puse la máxima calificación, un 10, y luego le pedí permiso a ese alumno para usar esa expresión en el resto, en mis escritos, en mis libros, porque me pareció muy afortunada. Somos una mezcla explosiva. Hemos inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y lo somos por nuestra propia constitución animal, racional, social, libre, sentimental. Todas esas piezas vienen de fábrica, pero nunca encajan bien. Hay un defecto precisamente de origen y hacen que nuestra vida, en palabras de Shakespeare, que siempre me gusta repetir, se vea zarandeada por esos 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. El que pronuncia esas palabras es precisamente, lo tienen ustedes delante. Ustedes tienen a Kenneth Branagh, pero Kenneth Branagh está interpretando a Hamlet ante la calavera de Yorick. Pues si les parece, pasamos.
Decíamos que me gustaría hablar del sufrimiento y aconsejar unos cuantos libros casi imprescindibles. Desde luego, el primero es uno de los ensayos más leídos y conocidos en el mundo desde que apareció hace más de medio siglo, porque su protagonista pues, estuvo directamente implicado en esa tragedia llamada campos de concentración nazis, Auschwitz. Pero así como hay muchos libros sobre estas experiencias y muchos de ellos son muy duros y muy morbosos, Víctor Frank, por ser un psiquiatra y por ser una persona extremadamente elegante, no es morboso, no se recrea en la sangre, en la dureza, en el sufrimiento, sino que va buscando a todo un sentido y un sentido positivo. Por eso dice, entre otras muchas frases que son para enmarcar, que el hombre es ese ser misterioso que ha inventado la cámara de gas y al mismo tiempo ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Pues eso ya es muchísimo, mucho. Su célebre ensayo, El hombre en busca de sentido, es, como decía, es uno de los más leídos, y cuando yo se lo recomiendo a mis alumnos al final me dicen, oiga, este libro me ha gustado muchísimo y es mejor que una novela de aventuras. Digo, efectivamente, mejor que una novela de aventuras. Pues aquí tenemos a Ana Frank y a San Agustín. Ambos son dos personas bastante excepcionales. Ya sé que, bien, es una comparación un poco desequilibrada, ¿verdad? Pero, bueno, el diario de Ana Frank, esa chica que durante 2 años de riguroso confinamiento, que coinciden además con la agitación de su pubertad, pues ahí Ana no hace otra cosa más que buscar un sentido a lo que está viviendo. Es una chiquilla extraordinaria y un extraordinario diario. San Agustín es otra cosa, porque también escribe una especie de diario, bueno, no es un diario, es una autobiografía, confesiones, en las que se dirige directamente. Hay un interlocutor que es Dios, porque está escrito en segunda persona. Tú, ese tú es Dios. La personalidad de San Agustín es ardiente, es compleja, precisamente por eso sufre mucho, o sea, es un sufridor, al menos durante su juventud y durante su primera madurez. De hecho, las confesiones están escritas, abarcan hasta el momento de su conversión, cuando tenía unos 33 años, y están escritas unos años más tarde, quizá cuando tenía 40 años. Es una radiografía impresionante de lo que es la psicología humana, es una oración a corazón abierto, es un prodigio de estilo literario, o sea, son muchas cosas a la vez, por lo tanto, conviene tenerlo en cuenta. Pues otro libro. Pasamos, si queréis. Aquí tenemos al famosísimo C.S. Lewis, otro de los textos que me parecen de lectura obligatoria. En este caso ya no son uno, sino dos, porque cuando Lewis, siendo ya mayor, se casa con una poeta norteamericana llamada Joy, y al poco tiempo, a los pocos años, Joy muere a causa de un cáncer, pues Lewis se queda pues hecho papilla. Y él era un converso, se había convertido a los 20 y tantos años de un ateísmo o un agnosticismo bastante serio al anglicanismo de la High Church, un anglicanismo muy parecido al catolicismo, porque tenían la Eucaristía, tenían el sacramento de la confesión. Bien, era un hombre muy piadoso y muy racional, había penetrado a fondo en lo que estaba haciendo y en el misterio y en la riqueza del cristianismo. Entonces, cuando fallece Joy, pues todo se vuelve oscuro y se enfrenta a Dios, ¿no? O por lo menos le pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me haces a mí esto? Y fruto de toda esa problemática no son 2 libros, no es un libro, sino 2. Pero los 2 son pequeñitos, son muy breves. El problema del dolor, The Problem of Pain, y Una pena en observación.
La película que hace Richard Attenborough de esos últimos años de Luis y de su mujer, pues es estupenda. Y además el guionista tiene el acierto de subrayar una de las ideas más sugerentes de Luis. Y es que Dios nos habla casi siempre en voz baja de múltiples maneras, pero a veces nos grita por medio del dolor, y ese dolor se convierte en una especie de altavoz para despertar nuestra conciencia o para despertar la conciencia de un mundo dormido, y entonces a lo mejor provoca una guerra espectacular, o entonces lo que se despierta es la conciencia del mundo. Bien, pues ahí tenemos a Luis. Si queréis pasamos. Y ahí tenemos a tres autores extraordinarios. El primero, yo estaba trabajando hace poco en las coplas de Jorge Manrique y dije, bueno, vamos a recomendar este libro porque es una maravilla. Como sabéis, Jorge Manrique es el último de nuestros escritores o poetas medievales y el primero de nuestros renacentistas. Y eso aparece perfectamente reflejado en sus poemas. Por el mismo precio vamos a tener una visión medieval de lo que es la muerte y el sufrimiento, una versión renacentista, incluso yo diría también una visión cristiana, aunque la visión medieval es puramente cristiana. Me estoy refiriendo a las 40 estrofas que forman las coplas a la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique. He puesto a la Celestina, a lo mejor a alguno de ustedes le sorprende, pero es que el título de esta sesión es Sufrimiento y sentido de la vida. Y entonces en la Celestina hay muchísimo sufrimiento y hay una reflexión constante sobre el sentido de la vida. Y además ahí todo el mundo reflexiona. Reflexionan los jóvenes, reflexionan los adultos, reflexionan los ricos, reflexionan los pobres. Y es una reflexión en muchos casos durísima, porque hay que enfrentarse con la muerte, hay que enfrentarse con la vejez, hay que enfrentarse con el suicidio. Entonces es una reflexión en muchos casos terrible, llena de tintes pues muy negros. Como ustedes saben, La Celestina es una de las grandes obras de la literatura universal. Es como si Shakespeare hubiera escrito una tragedia como Macbeth o Hamlet o El Rey Lear, un siglo antes. Es Shakespeare un siglo antes de Shakespeare. Y si el Quijote no existiera, pues la mejor obra de la literatura española sería, creo que sin ninguna duda, La Celestina. En tercer lugar, una pequeña novela muy pequeñita de Tolstoy. Tolstoy es otro gigante de la literatura universal, no solo físicamente, que también lo era. Y Iván Ilich pues, es un alto funcionario ruso al que la vida siempre le ha sonreído. Es lo que llamaríamos un triunfador, pero tiene una enfermedad y le pronostican una muerte cercana, unos meses de vida. Y en esos meses hace un largo examen de conciencia y descubre que a pesar de que lo ha sido casi todo en la vida, sin embargo, reconoce que su vida ha estado vacía, que ha sido bastante egoísta, que ha sido un frívolo, que no se ha preocupado de los demás, que no se ha preocupado de las cosas importantes. Como Tolstoy es un enorme escritor, pues lógicamente acierta en lo que dice. Y yo decía que es un examen de conciencia, un examen existencial para Iván Ilich, pero también es un examen para todo lector. O sea, porque tú mismo te pones en la piel de Iván Ilich y tú mismo piensas mucho. Pues, si quieres, María, pasamos y empezamos ya en la tercera parte, que es el repaso a lo mejor que se ha dicho sobre el sentido del sufrimiento en las tres culturas que conforman la civilización occidental. Que dijo, el padre de los griegos es Homero. 3 siglos antes de los grandes filósofos del siglo de Pericles está Homero con su Odisea y con su Ilíada. ¿Cuál es el mensaje de...? Bueno, Homero es un poeta genial y sus grandes personajes, su gran personaje es Ulises.
aunque no habría Ulises sin Penélope, eso está clarísimo. Por medio de su héroe, el poeta nos da una lección básica y que vale, es impagable. Y es que los problemas son inevitables en la vida. O sea, la vida es una carrera de obstáculos, pero los problemas se pueden solucionar cuando hay virtud. Y la virtud es un tipo de conducta que pone en juego la inteligencia práctica, prudencia, que pone en juego el respeto a las leyes, la justicia, que pone en juego el esfuerzo sacrificado, la fortaleza, y que pone en juego el autocontrol, el no dejarse llevar alocadamente por los placeres, templanza. Bien, pues quien descubre estas virtudes que después estudiarán a fondo los grandes filósofos griegos y romanos, y que después la Iglesia Católica llamará virtudes cardinales, el primero que lo descubre en la humanidad, o por lo menos el primero que deja constancia de ello, es Homero, en esos prototipos literarios que ha creado, en concreto en Ulises. Aunque el sentido del sufrimiento se les escapa a los griegos, porque eso ya sería muchísimo para ellos, sería mucho pedirles, lo combaten desde esos 4 frentes que acabo de decir, de forma que su vida, a pesar de todas los dramas y las tragedias que tengan que soportar, su vida no deja de ser digna, elegante, imitable, precisamente por esas virtudes. Si queréis, María, pasamos. ¿Qué sucede cuando el problema es grave y sin solución? Cuando te enfrentas no a un posible naufragio como Ulises o a una traición, sino cuando te enfrentas directamente a una pena de muerte o te van a esclavizar. Pues en ese caso de problemas inevitables y durísimos hablamos de tragedia. ¿Y qué hacen los griegos frente a la tragedia? Pues inventan el teatro trágico. ¿Para qué? Precisamente para explicarnos cómo hay que hacer frente a esa problemática con dignidad y con elegancia, sin perder los nervios, sin perder los papeles. Y entre todas las tragedias griegas, los grandes trágicos son Eurípides, Esquilo, Sófocles, pues brilla todas las que tienen que ver con el entorno de Edipo, el rey de Tebas, y una de sus hijas, Antígona. A ver, entonces Antígona tiene la ventaja de que es una obra de teatro relativamente breve y cuando la lees, pues te quedas muy asombrado porque no sobra ni una sola palabra y hay una densidad dramática enorme. La gran virtualidad de la tragedia es la educación de los espectadores. Por lo tanto, la educación de la polis. Las polis griegas pues estaban compuestas por no mucha gente, unos miles de ciudadanos libres, y a esos ciudadanos libres había que educarles bien. Y quienes educaban eran los grandes escritores por medio de sus obras, y en concreto el teatro trágico, por medio de la mímesis, de la catarsis, una emoción que purifica la mirada, que purifica los sentimientos. La tragedia hacía mejores a los espectadores, los hacía más comprensivos con las miserias ajenas, los hacía más compasivos. ¿Por qué Antígona, estrenada hace 2500 años, sigue siendo la obra de teatro más representada en el mundo? Pues entre otras razones porque aborda maravillosamente bien el sentido del dolor. Un sentido que es moral, referido a la ley natural y a la conciencia. Un sentido que es religioso, referido a la obediencia a los dioses. Bien, hay una riqueza extraordinaria en esta pequeña obra de teatro. Si les parece, pasamos a la siguiente imagen. Pues ahí hemos dado un gran salto, porque con Antígona estamos en el siglo V a.C. y con Séneca estamos en el siglo I. Séneca es contemporáneo de los primeros cristianos. Incluso hay una tradición que dice que a lo mejor hasta se carteó, se escribió con San Pablo. Y Marco Aurelio es un siglo posterior, es del siglo II. Ambos son dos personajes muy representativos de la alta cultura romana. Quien dice alta cultura romana está diciendo también
griega, porque ambos han heredado toda la cultura griega. De hecho, Marco Aurelio sus libros o su libro lo escribe en griego. Y ambos son representantes también de la alta política, porque Marco Aurelio es ni más ni menos que emperador, uno de los mejores emperadores romanos. Y Séneca ha sido ministro, ha sido preceptor de Nerón, ha ocupado diferentes cargos políticos. En el tema que nos ocupa, en el tema del sentido del sufrimiento, pues heredan las virtudes de Ulises y de los griegos y son capaces de reducirlas a dos, que en latín son sustine et abstine, es decir, aguanta y abstente, o si quieren, soporta y renuncia. Las dos virtudes son fortaleza y templanza. Se trata de la propuesta moral de los estoicos. Ambos autores pertenecen al estoicismo, una corriente sobre todo moral que está vigente durante 5 siglos, 2,5 antes de Cristo y 2,5 después de Cristo. Es la ética más extendida en el mundo grecolatino. Una ética fácilmente cristianizable. Casi todos los cristianos antiguos conocen perfectamente el estoicismo y de ahí toman muchas de sus referencias, de sus modelos. El libro de Marco Aurelio que tienen ustedes en pantalla se llama Meditaciones, es el único que escribió y es una excelente exposición del programa estoico, por lo tanto una excelente exposición del sentido de la vida y también del sentido del sufrimiento. Podemos pasar a la siguiente imagen. Ahí aparecen esa escultura prodigiosa clásica, el Laoconte y sus hijos intentando salvar la vida propia y la de sus hijos de unas serpientes que les van a asfixiar. Bueno, es un momento más que trágico, ¿verdad? Y ahí, como se ve en esa expresión de máximo dolor, máximo sufrimiento. Laoconte está acompañado por Job. ¿Qué aporta el dios de los... Claro, los griegos y los romanos paganos no saben, no tienen respuesta a la pregunta ¿por qué sufrimos los hombres? Lo único que tienen es esa capacidad de poner buena cara al mal tiempo, de morir o de sufrir dignamente. Pero ellos no saben por qué sufren. Realmente es una pregunta que escapa por completo a cualquier filosofía. En este terreno la filosofía no tiene la última palabra en absoluto, como mucho puede tener la anteúltima. Y sí hay que acudir a la religión. Entonces, ¿qué aporta el dios de los judíos a un imperio en cuyo panteón figuraban 30.000 dioses? Los romanos tenían 30.000 dioses. Pues, ¿qué aporta el dios de los judíos? Pues aportan precisamente el sentido del sufrimiento. De hecho, el libro sagrado de los judíos y de los cristianos es la Biblia. La Biblia es toda una auténtica enciclopedia del sufrimiento. A lo largo de muchísimas páginas nos encontramos guerras, venganzas, asesinatos de inocentes, remordimientos, celos, envidias, mentiras, deportación, esclavitud, muerte de los hijos, muerte de los padres, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel, todo está en la Biblia, ¿no? Es decir, la Biblia no es un cuento para niños, ni muchísimo menos, ni es una historia feliz, tipo antiguas historias de Hollywood, ¿no? Porque la vida no es eso, ¿no? Entonces, Grecia y Roma, ¿qué es lo que se perdieron por no conocer la Biblia? Pues se perdieron los salmos de David y se perdieron el libro de Job y se perdieron la pasión del Señor. Eso fue lo que se perdieron, que es mucho perderse. Porque ahí sí que está, ahí sí que hay un sentido de la vida a la altura, ahí sí que hay una respuesta al problema del dolor a la altura de la magnitud del problema, que es una magnitud inmensa. Laoconte, Antígona y los demás personajes trágicos de Grecia no tienen nada claro quién recoge su súplica, o sea, no saben a quién se dirigen cuando, en cambio, Job
o el rey David, o Abraham, David con sus salmos, cuando ponen el grito en el cielo, están convencidos de que son escuchados. Vamos a pasar al planteamiento. Voy a hacer una comparación una vez más, entre el planteamiento grecolatino y el cristiano. Piensen ustedes, estoy buscando un carro donde hubiera un perro atado, una imagen, pero no encontraba ninguno. Entonces, bien, ahí el perro no está atado, pero ustedes tienen que imaginar que está atado. Esa imagen que muchos de nosotros hemos visto cuando éramos niños, ¿verdad? En nuestros pueblos. Esa situación la toman los estoicos como una metáfora del sentido del dolor. El perro solo tiene dos posibilidades. La primera es seguir el trote del caballo, y la segunda es no seguirlo. Si sigue el trote del caballo podrá acabar quizá agotado, pero si no lo sigue es mucho peor, pues será arrastrado y acabará desollado y quizá morirá. Como digo, es la única posibilidad que tiene, el único dilema que existe para el perro. Más vale que intente seguir el trote del caballo. Bueno, pues esa es la visión antigua, clásica del sufrimiento. Es decir, al mal tiempo, buena cara. Intenta obedecer, poner buena cara a lo que el destino te mande. ¿Quién es el destino? No lo sabemos. Es un misterio. Lo representamos en unos personajes, en las hilanderas, pero no sabemos quién es el destino. Desde luego, no es un Dios personal como los cristianos. El cristianismo, pues tienen ustedes la imagen inferior. Lo que tienen que imaginarse ustedes es que solo están viendo al bebé que camina por la playa. Por lo tanto, imaginen que la mamá es invisible, que no la estamos viendo. Bueno, pues esa realidad invisible y actuante es lo que los cristianos llaman providencia. Por lo tanto, la providencia divina está detrás, no solo de los pasos inciertos de un bebé, sino detrás de todo lo que hacemos, de lo que nos parece bueno y de lo que juzgamos como malo o terrible. Providencia significa que hay unos brazos invisibles que nos sostienen y que nos guían con cariño. Esta es la gran diferencia, es enorme, entre un planteamiento de la vida pagano, clásico, y un planteamiento cristiano. Pasamos a la siguiente, si les parece. Entonces, hay muchas tragedias no tienen vuelta atrás. El que asesina no puede devolver la vida. Tampoco podemos devolver la vida a un hijo muerto, a un suicida. A menudo ni siquiera podemos devolver la salud a muchos enfermos, porque hay enfermedades incurables, progresivas. Si no hay remedio, ¿hay algún sentido para esos casos? Esa es la gran pregunta de Dostoyevsky, una de las grandes preguntas de Dostoyevsky en una de sus impresionantes novelas, en Los hermanos Karamazov. Y Dostoyevsky ofrece un sentido radical, que no es científico, no es filosófico, sino religioso. Personas abrumadas por el dolor, corroídas por el remordimiento de conciencia, hundidas en la desesperación, acuden a un monje con fama de santidad, un monje que se llama Zósima. Son personas que caminan cientos de kilómetros en busca de alguien que posee la llave del perdón y también la fuerza curativa de la palabra. Ustedes, yo no les recomiendo exactamente que lean Los Karamazov, porque es una novela muy pesada, larguísima y muy pesada, pero es una de las cumbres de la literatura universal, y al menos sí que pueden leer los capítulos o el capítulo en el que se presenta a Zósima atendiendo a esas personas, sobre todo son mujeres, las que se acercan y le confiesan lo que les abruma. En el caso de una mujer, pues ella ha asesinado a su marido porque su marido la golpeaba, y en el caso de otra mujer, pues se le han ido muriendo
todos los hijos, porque los niños pequeños pues, no sobreviven mucho en aquella Rusia del siglo XIX, entonces está destrozada. Entonces, ¿qué es lo que les dice Zósima? Pues espectacular, son algunas de las mejores páginas que se han escrito en la historia de la humanidad sobre el problema del sufrimiento, el sentido del sufrimiento humano. Pasamos, si quieren, al siguiente. Pues no me voy a detener mucho. Ustedes y yo tenemos el deber moral de no solo de leer el Quijote, sino de saborearlo, interpretarlo. Digo el deber moral porque si somos españoles no puede ser que no seamos unos expertos en el Quijote, siendo el Quijote la mejor novela del mundo. Además, no solo es la mejor novela del mundo, sino que es un producto 100% cristiano, como mucho más que cualquier otro y con una gracia sorprendente. Y bueno, esas palabras que tienen ustedes delante, adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos, que yo me estoy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida, Cervantes las escribe el 19 de abril de 1616. Está gravemente enfermo y se va a morir 4 días más tarde. Es la dedicatoria que Cervantes escribe al conde de Lemos, que es pues su mecenas, dedicatoria en la novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Julián Marías, comentando estas palabras que tienen ustedes, dice: estamos ante un hombre que sabe que se está muriendo y se despide de la gracia y el donaire, de la amistad y la conversación. Eso era España, y así era Cervantes, un hombre que anhelaba alcanzar la otra vida y que después de tantos años de infortunios, heridas, cárceles, cautiverio, pobreza, desdén, después de tanto amor, tanta belleza, tanta ilusión nunca marchita, nos deja esas 5 últimas palabras: contentos en la otra vida. Pasamos, si les parece. Antes citaba a Julián Marías como autor de esas palabras y ahí lo tenemos. Lo he incluido por 2 razones, porque es uno de los grandes intelectuales de la España del siglo XX y porque reflexiona sobre el sufrimiento a fondo, sobre todo a partir de la muerte de su mujer, y porque yo esta conferencia o esta charla he tenido que darla en Valladolid y Julián Marías es vallisoletano. Localicé esa foto tan bonita, pero no voy a decir nada más de él, simplemente hablando de su esposa, me llamó poderosamente la atención esa frase, ¿no? Mientras yo hacía libros, yo escribía libros, ella hacía personas, tenían 5 hijos y bien, ahí está. Pasamos, por favor. Ya que estamos, bueno, ya que estábamos con un vallisoletano, pues también ponía esta segunda, por la misma razón. Primero porque Delibes es un número 1 en cuanto a los novelistas y también intelectuales españoles, y luego porque sucede lo mismo que a Julián Marías, pero más grave todavía, porque tenían 7 hijos y su mujer cuando falleció pues tenía 49 años. Y en su momento, años más tarde, Delibes tuvo fuerza suficiente para recrear la semblanza de su mujer en una novela que muchos de ustedes conocerán, titulada Señora de rojo sobre fondo gris. Es una novela preciosa donde se hace justicia a la figura. Yo, viviendo en Valladolid, pregunté una vez a la madre de uno de mis alumnos si la mujer de Delibes era tan impresionante como la gente decía, porque todos comentaban que era una señora extraordinaria. Y esta madre de un alumno mío me dijo: era una entre 1.000.000. Ella la había conocido, una entre 1.000.000. Fijaros
el elogio que hace de ella Francisco Umbral, que era amigo de los Delibes, aunque en la novela los nombres no aparecen figurados, pero si sabes y quiénes son y escarbas un poco, pues identificas a Umbral. Una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. En medio de la zozobra, de la enfermedad, Delibes decía, nos cuenta... nada más. Bueno, pues ahí tienen ustedes este otro testimonio espectacular, y el que no haya leído esta obrita, porque no deja de ser una novela pequeñita de bolsillo, pues que no deje de hacerlo. Seguimos, ya vamos terminando. Pues a la derecha tienen ustedes a Etty Hillesum. Es una chica como Ana Frank, pero en lugar de tener 13, 14, 15 años, lo que tiene son 28 años y está en un campo de concentración holandés que se llama Westerbork. Ella es una chica holandesa y de ahí pues será conducida en un vagón de ganado hasta Auschwitz, donde morirá. Pero antes de morir, Etty ha escrito durante muchos años unos diarios. En eso también se parece a Ana, aunque no escribe los diarios encerrada en el campo, sino en plena libertad, cuando ni siquiera había aparecido Hitler. Y luego, además de los diarios, pues tiene unas cartas extraordinarias, publicadas en España con el título El corazón pensante de los barracones, al menos la edición que yo trabajé y conocí. Y ahí lo que se ve es una chica también, pues como decíamos antes, una mujer entre un millón, en este caso una chica bastante atea o agnóstica y con una vida bastante desinhibida, un poco como San Agustín hasta su conversión. Entonces esta chica tiene una vida hasta que conoce a un amigo que le dice: Etty, deberías de rezar y de leer la Biblia. Y cuando esta chica empieza a rezar y a leer la Biblia, pues experimenta un cambio espectacular, misterioso, milagroso. O sea, Dios se mete en su vida. Y sí, no tengo tiempo para citarla, pero tiene frases tan bonitas, una sola. Estoy sentada junto a un canal apacible, con las piernas colgando sobre el muro de piedra, y me pregunto si mi corazón no estará ya tan cansado y gastado que no pueda volar nunca más como un pájaro libre. Y luego tienen a la izquierda a Sophie Scholl y a sus amigos y a su hermano Hans, unos muchachos que estudiaban medicina en la facultad de Múnich durante los primeros años mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial. Se plantean la posibilidad de hacer algo para concienciar a la población de lo que está pasando y de boicotear en la medida de sus posibilidades al régimen nacionalsocialista. Ellos sabían más que los demás ciudadanos, porque al estudiar medicina durante las vacaciones de Navidad y de verano tenían que ir al frente, a los batallones de sanidad militar. Y entonces ellos sabían realmente lo que estaba pasando en la guerra, cosa que no sabía la mayoría de los ciudadanos alemanes. Entonces se propusieron contar la verdad por medio de cartas anónimas y de hojas que repartían en la universidad. Sabían que les podían pillar, que era muy fácil y que eso solo se pagaba con la pena de muerte. Y fue lo que sucedió, les pillaron y murieron. No se lo dijeron a sus hermanas ni a sus novias para protegerlas, pero no pudieron nada con Sofía, porque Sofía era la hermana de uno de ellos, se enteró y hizo lo posible por estar con ellos hasta el final. Y el mejor de los interrogatorios que se conservan, pues es precisamente el suyo. Ahí se ve que es una chica valiente, lista, y la película que se ha hecho, Sophie Scholl, Los últimos días, pues es extraordinaria. Una película alemana muy bien hecha. Bien, pasamos, si queréis. Termino con algo que me resulta imposible olvidar. Normalmente, si escribes libros,
te hacen entrevistas, la gente piensa que sabes y te llaman para dar conferencias y para hacerte entrevistas, la prensa. Hace años escribí un libro titulado Dios y los náufragos. Ese libro después cambió de título y se llamó 10 ateos cambian de autobús. Ahí aparecían las conversiones de 10 ateos famosos y a su vez grandes escritores, Dostoyevsky, Chesterton, Louis Stein, André Froissart. En una entrevista sobre el libro, la directora de Radio Nacional de España en Barcelona me lanzó una pregunta obligada. ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre? La pregunta me la hizo inmediatamente después de este terrible atentado. El hombre posmoderno, o sea, ustedes y yo, del siglo XXI, no tiene respuesta a esa pregunta, o la mayoría, entendiendo por hombre posmoderno lo que se entiende sin más por posmodernidad. Sin embargo, durante muchos siglos, cualquier europeo o americano, ignorante oculto, Carlomagno o Sancho Panza, Leonor de Aquitania o Celestina, habría respondido lo mismo, sin necesidad de pensar mucho. ¿Y qué habría respondido? Pues habría dicho que el 11 de septiembre Dios estaba clavado en una cruz. ¿Podemos pasar, por favor, la imagen? Crucificado no solo por la barbaridad de ese atentado, sino por todas las barbaridades cometidas a lo largo de la historia, que son innumerables y que muchísimas son mucho peores que las del 11 de septiembre. La persona clavada en esa cruz, que es Dios y hombre al mismo tiempo, había repetido en varias ocasiones, no sin cierta ironía, el que pueda entender que entienda. ¿Qué deberíamos entender nosotros ante Cristo en la cruz? Pues que estamos no solo ante un final feliz, sino ante el más feliz de todos los finales posibles. Pues aquí, María y queridos oyentes, se termina mi intervención y ahora si quieren pues podemos iniciar el coloquio. Pueden comentar, preguntar, aportar. Pues muchísimas gracias por la exposición, José Ramón. Y pues como dices, es el momento de lanzar preguntas. Bien, podéis levantar la mano y os damos paso, o bien a través del chat, pero yo no perdería la oportunidad de preguntarle a José Ramón. Ha sido una exposición fantástica. Me encantaría que me dijerais defectos que tengo que corregir, porque esto nunca he explicado estas cosas, o esta charla nunca la he dado online y nunca la he dado a esta velocidad. Entonces, me gustaría saber si he ido muy rápido o por el contrario, más o menos a una buena velocidad, si se me ha entendido bien o he dado cosas por supuesto, no sé. Todo lo que se os ocurra, sobre todo si son cosas en las que puedo corregir y mejorar. Adelante. Bueno, yo creo que es que has tocado muchísimos temas, has hecho un recorrido histórico y literario que la verdad a mí me da la sensación de que nos hemos quedado como cortos de tiempo. ¿Se os ha hecho interesante? Sí, o sea, yo no sé si aquí el público quiere intervenir. Desde luego Claro. a mí me ha fascinado y tengo apuntados los libros que has recomendado porque es verdad que nos ayudan a entender mejor de dónde venimos y además que el sufrimiento pues, es uno de los temas que preocupan desde hace siglos y sigue siendo un tema de actualidad. Y más ahora en los momentos en los que vivimos, que bueno, pues puede ser que alguno de de las personas que esté aquí tenga la suerte de poder acoger en su casa, por ejemplo, alguna familia que venga de Ucrania, de la guerra, cómo poder hablar con ellos, cómo poder charlar sobre el tema del sufrimiento, cómo poderles acoger y entender y qué poderles decir, porque están viviendo unos momentos terribles donde su país se está viendo destruido, donde familiares están combatiendo y puede que hayan perdido algún familiar. Entonces aquí, José Ramón, ¿tú qué recomendarías? ¿Cómo se puede mantener una conversación? O personas que hemos perdido en la pandemia, familias rotas, en los momentos que vivimos hoy en día,
y echando la vista atrás y viendo también la experiencia de tantos siglos de vida del hombre, tú ahí, ¿qué podríamos decirle a una persona que tiene ese sufrimiento? ¿Cómo puede salir de él y cómo puede afrontarlo? Bueno, acabas de apuntar al final una cosa muy interesante, a propósito de echando la vista atrás y a lo largo de la historia, pues con poco sentido común que uno tenga se da cuenta de que la muerte es inevitable, como decía al principio, esto nos afecta a todos y además te pongas como te pongas, pues la vida te va a pasar factura si no te la ha pasado ya. Por lo tanto, hay que estar preparado. Es una postura inmadura escandalizarse de estas cosas, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿cómo puede pasarme esto a mí, ¿no? O hay gente que dice, bueno, en pleno siglo XXI, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Significa que hay un gran desconocimiento de lo que es uno mismo, de lo que es la condición humana. La gente siempre se ha muerto y la historia humana, incluso una guerra, pues una guerra es lo peor que puede pasar a una persona, pero eso es la situación normal de la humanidad desde que el mundo es mundo, las guerras. Lo realmente anormal, sorprendente, es que nuestra generación, la vuestra y la mía, nunca haya sufrido una guerra. Eso sí que es realmente curioso. Entonces, como digo, primero, un poco de sentido común y sentido histórico. En segundo lugar, si podemos contagiar, si podemos enriquecer a una persona con el sentido cristiano, pues eso es súper interesante. Muchas veces no se trata de... depende de en qué medida estén dispuestos o no a aceptar pero también tienen que verlo reflejado en nuestras vidas. Es mucho más valioso el testimonio, eso que tú decías, familias que han acogido. Ay, amigo, eso ahí no hay argumentos. O sea, ahí hay un hecho en muchos casos heroico, no es un poco de no es sentimentalismo solidario, sino que uno acoge en su casa a personas completamente desconocidas, pues ahí estás en una situación muy buena de empezar y ya tienes algo que decir, incluso aunque no digas nada, ¿y usted por qué hace esto, no? Bien, más preguntas. Ana Portillo levanta la mano. Hola, hola José Ramón, soy de Paraguay. Te Y veo, quería... Ana, te veo perfectamente. Bueno, yo quería preguntar por qué el contacto con el dolor o el haber pasado por situaciones difíciles nos hace crecer y madurar más rápido. O sea, ¿por qué es tan...? Pues te puede hacer crecer y madurar más rápido, o lo contrario, te puede aplastar para el resto de tus días y te puede crear unas severas patologías. Depende de cómo lo admitas, cómo lo administres, cómo lo integres. Pero efectivamente muchísima gente te dice eso. El médico que leyó, por ejemplo, el genoma humano, que se llama Francis Collins y que vive, es un médico prestigiosísimo en el mundo, era ateo y se convirtió precisamente porque entre sus pacientes terminales él observó que había una enorme diferencia entre los que no creían en nada y los que tenían una visión cristiana de la vida. Y entonces él habló con los que sufrían físicamente lo mismo. El dolor era igual en unos y en otros, pero decía que había una gran paz y que se notaba que había un sentido, incluso podía haber incluso alegría en sus pacientes cristianos. Hasta el punto Era yo. Ay, José Ramón, se te ha dejado de oír. Es que estás silenciado, le tendrás José que dar a activar el sí, audio. es que está en el ordenador, tienes que darle a reactivar el sonido, José Ramón. no me deja. Ahora. Sí, ahora te oímos. Vale. Acabo de ver a mi amigo Darío Moreira. Bueno, pues
Fijaros lo que me contaba el otro día un amigo que se ha salvado de un cáncer. Pero siéntate si quieres, ¿eh? No, sentado estaba, pero había movido el móvil. ¿Qué tal ahora? Bien. ¿Bien? Vale. Entonces, un amigo que ha podido morir de cáncer me decía, el cáncer es lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque me ha obligado a poner las cosas en su sitio, a valorar lo realmente importante. Es un empresario que pues, solo vivía para sus empresas, ¿no? Y de repente se dio cuenta que podía morir en cualquier momento y sin embargo pues, se ha salvado. Bien, esto no es el único que lo dice muchísima gente. Dostoyevsky, cuando se hablaba del libro este de 10 ateos cambian de autobús, a mí lo que me atrajo de estas personas es precisamente que se convierten, no porque sean personas felices, a los que son unos triunfadores en la vida, todo lo contrario, son personas que han sufrido muchísimo. Son europeos del siglo XX y les han caído encima las guerras mundiales y han estado en campos de concentración. Y ahí está André Frossard, judío, en un campo de concentración. Ahí está Edith Stein, en otro campo de concentración, muriendo. Ahí está Chesterton, que no tiene que ir a la guerra porque ya no tiene edad, pero le pilla la Primera Guerra Mundial en Londres. Bueno, ahí está Dostoyevsky, prisionero en Siberia durante 7 años, en una cárcel, después de haberse conmutado la pena de muerte. Entonces, toda esta gente se convierte a Dios después de haber pasado por el sufrimiento. O sea que cuando alguien dice, es que el sufrimiento es un obstáculo para creer en Dios, ¿cómo puede Dios permitir? Digo, pues puede serlo, pero en otros casos es justo lo contrario, porque más o menos esta gente viene a decir, Dostoyevsky viene a decir, que si el misterio del sufrimiento no lo soluciona Dios, no lo soluciona nadie. José Ramón, hay una pregunta muy interesante desde Venezuela. Siempre que te Todas son... llamamos y te invitamos, tenemos público internacional. Oye, claro, esto es Mira, te genial. preguntan, ¿cómo aliviar el sentimiento de culpa cuando he sido yo quien ha provocado sufrimiento a otra persona? Pues ahí solo queda... A ver, esto se lo plantea a toda la humanidad. Todos los antiguos lo que hacen es ofrecer sacrificios a los dioses, pero ninguno tenía claro si eso valía o no valía. Suponían que sí, pero primero no sabían si los dioses existían. Segundo, no sabían si los dioses tenían oídos o ojos y estaban viendo y admitiendo esos sacrificios. Tercero, no sabían si ese nivel de sacrificios era suficiente para aplacar la ira de los dioses. Hasta que llega Jesucristo. Y gracias a su pasión y muerte, precisamente ofrece un sacrificio perfecto, al que todos nos unimos. Bien, entonces, ¿qué hace un cristiano? Pedirle perdón a Dios, asociándose a los méritos de Jesucristo. Ese cristiano, si es católico, lo tiene muchísimo más fácil, porque lo que hace es confesarse. No con un sacerdote, sino con Dios, por medio del sacerdote, claro, pero el que le perdona es Dios y su culpa o sea, Jesucristo carga sobre nosotros todos sus pecados. Realmente la pregunta no puede ser más interesante en este momento, que estamos a las puertas de la Semana Santa. Otra pregunta que nos llega, dice así, Julio Ariza, un periodista, decía, mucha gente se pregunta en estos tiempos dónde está Dios, y Dios está exactamente donde ellos lo pusieron, fuera de sus vidas. ¿Qué opina de esto? Claro, ayer estuve con Julio Ariza en Televisión del Toro, en Madrid, anteayer, perdón. Tiene toda la razón del mundo. Dios está donde tú quieres ponerle. Estoy con él, sí. Bueno, a esa pregunta se puede responder de muchas maneras, porque también puedes decir que Dios está en cualquiera de las personas que te rodean. También puedes decir, si eres cristiano, que Dios está en el sagrario. También puedes decir que Dios está en la oración. También puedes decir lo que ha dicho el propio Jesucristo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre para rezar, pues ahí estoy yo en medio de ellos. Puedes decir muchas cosas. ¿Qué más? Vale, luego había un comentario, y ya es lo último, porque se nos ha echado el tiempo encima. Una pregunta que nos lanzan por el chat. Yo quería preguntar por qué los romanos y los griegos no tienen respuesta al sufrimiento. ¿Qué quiere decir exactamente? Que solo vivan bajo el lema al mal tiempo, buena cara. Claro, porque esa es una de las respuestas para las que la razón humana
se encuentra con un muro, o sea, se encuentra con algo absolutamente opaco y no ves nada detrás. Pero por lo mismo, hay muy pocas cuestiones parecidas. Otra es la cuestión de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? La razón humana ahí no tiene nada que decir. Lo más que puede hacer es suponer. Pero si no te lo cuenta alguien que haya estado más allá, y nadie ha estado más allá y ha vuelto para contarlo, o por lo menos que sea creíble, salvo Jesucristo, o sea, si no tienes una revelación divina seria, creíble, pues ahí no tienes nada que decir. Y sobre el sufrimiento, exactamente lo mismo. Esto es tan así que la propia Iglesia, cuando habla del sentido del sufrimiento, juega limpio y te dice que no deja de ser misterioso por qué Dios ha querido asociar el sufrimiento a la salvación. Porque Jesucristo podía haber sufrido mucho menos. Y cualquiera de nosotros, si ya Jesucristo ha sufrido lo que ha sufrido, perfectamente podría salvarse sin sufrir nada o sufriendo mucho menos de lo que muchas personas sufren. Entonces la Iglesia dice que no deja de ser misterioso. Los griegos y los romanos y el resto del mundo mundial, el resto de las culturas y civilizaciones han dicho al mal tiempo buena cara, o sea, son remedios de autoayuda o no hay mal que 100 años dure, ¿no? Lo que todos sabemos. Pero eso no es responder al misterio del sentido del sufrimiento, eso no es responder. Si ustedes quieren encontrar la postura de la Iglesia Católica muy bien explicada brevemente, no he hablado de una pequeña carta de Juan Pablo II, Papa, titulada El sentido cristiano del sufrimiento. Sus dos palabras latinas por las que se la conoce en latín es salvifici doloris, o sea, el dolor salvífico. Eso está muy relacionado con otra pregunta que nos hacían, es que nos empiezan a llegar más. ¿Qué responder quienes dicen que Dios es solo un recurso para aliviar el sufrimiento? Y luego te la enlazo con otra, que no tiene que ver, pero o sí, que es verdad que los jóvenes hoy en día han perdido todo el sentido de sensibilidad hacia el sufrimiento porque ven por todas partes guerra, COVID, familiares que fallecen, entonces al final como que parece que han aprendido a que no calen sus vidas, a mirar a otro lado. Entonces, ¿cómo hacer que empaticen con ello? Y... Pues respondo muy brevemente. A la primera, Dios es un remedio para el sufrimiento. Hay que decir que efectivamente no solo es un remedio, sino que es el remedio. O sea, es el mejor remedio con mucha diferencia. En segundo lugar, habría que decir que Dios no solo es un remedio, sino muchísimo más, como es lógico. Pero yo estoy de acuerdo. Otra cosa es que te digan que Dios es un invento del hombre para vivir más tranquilo, más... No, entonces Dios no es un invento del hombre en absoluto. Y si me dices que... Y esa objeción de que Dios es un invento del hombre para anestesiar nuestro sufrimiento y vivir un poco más, pues te diría que esa es una tesis viejísima, como casi todas las tesis que sobre el sentido de la vida que existen. Viejísima significa que ya se lo plantearon los sofistas. Los primeros que dicen que Dios es un invento humano son los sofistas griegos y ya discuten sobre eso con Sócrates. O sea, en los diálogos platónicos esa tesis ya aparece, que es la tesis también de Nietzsche y del superhombre. Pues exactamente lo mismo. A la segunda pregunta, pues el problema de los jóvenes actuales no es que haya guerras y epidemias, y porque como te decía, como os decía, ha sido el problema general de la humanidad desde que el mundo es mundo. El problema de los jóvenes actuales es que vienen de un tipo de mundo, el de sus padres, donde eso ya parecía que había pasado, ¿no? Y que vivíamos en una Arcadia, en un mundo feliz. Entonces hemos descubierto que no, que la Arcadia no existe. Y es un problema de falta de resortes, o sea, de falta de virtud, de falta de fortaleza, de falta de templanza, de haber sido educados quizá en un exceso en una mentalidad de derechos. Yo tengo derecho a todo y muy pocos deberes. Por lo tanto, es un problema de educación. Es decir, yo no diría los jóvenes son culpables de, sí o no. Los jóvenes pues han sido mal educados y de hecho pues hay familias y familias y hay colegios y colegios.
El lunes mismo estuve en un instituto de Puerto Llano, precisamente porque el profesor de religión había puesto como libro Los 10 ateos cambian de autobús. Entonces me llamaron y yo dije, bueno, un instituto. Qué pereza me da ir a un instituto, porque estos chicos pues estarán asilvestrados y serán maleducados. Y bueno, pues ¿con qué me encontré? Justo con lo contrario. O sea, para que vayas con prejuicios y pienses que todo el mundo es o que los jóvenes son unos ignorantes y no sé qué, ahí tienes un prejuicio de una persona mayor como yo y te encuentras con lo contrario, con gente educadísima, que ha pensado, que te miran con cariño, que te hacen preguntas interesantes. Bien, pues habéis tocado un problemón actual, que es el problema de la educación de la gente joven. Es un problema muy candente. ¿Qué más? Pues nada más, José Ramón, ya te vamos a dejar. Te queríamos agradecer muchísimo este rato de conversación. Estaremos de nuevo con José Ramón a finales de abril, el 28, que nos hablará sobre evolución y creación. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Mañana seguimos con actividades de AMPA en los tilos. Tenemos durante todo el día vela para rezar delante del Santísimo por la paz en el mundo, y como todos los viernes a las 4:30 tendremos la oportunidad de rezar el rosario todos juntos en el oratorio del colegio. Y bueno, nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos volvemos a ver pronto. Buena tarde a todos. Gracias por vuestra paciencia, María. Nada, a ti. Parece mentira, o sea, las cosas que pasan, que no nos veamos. Sí. Parece mentira. When the love lived just a friendship. Yo sigo estando aquí en el audio. Hola María, ¿estás ahí? Estoy aquí. Vale. Entonces no hemos hecho esperar a la gente, pero no demasiado.